La semana pasada estábamos precisamente escuchando Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Y estamos en República al Día, el espacio de la universidad donde conversamos con nuestra comunidad universitaria. Hoy día con Claudia Núñez Montero desde Antofagasta, el escondrijo de cobre, el sueldo de Chile, como decían los antiguos, ¿ah? Y que ahora tiene unas denominaciones un poquito más peyorativas, pero en algún momento incluso fue el Hollywood del salitre, ¿ah? En una historia bien especial. Así que Claudia, bienvenida, y siempre acompañados con Rodrigo Castañeda de la Dirección de Comunicación. Buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo, Andrés, un gusto saludarlos y así, desde Antofagasta. El sol nos acompaña todos los días, así es que con una mañana bien bonita, agradeciendo la oportunidad y la participación que me dan en este espacio. Claudia, cuéntanos un poco cuánto tiempo estás en la universidad, tú eres jefa de carrera de Derecho, cuéntanos un poco de tu trayectoria, yo sé que estás ligada al tema de infancia. Sí, bueno, a la universidad llegué el año 2017 para hacerme cargo de asignaturas relacionadas con el derecho privado, asignaturas relacionadas con fuentes de obligaciones, responsabilidad civil, después tomando otros ramos como derecho de familia, sucesorio, y desde el año 2019 asumo la jefatura de carrera. Y en el ámbito laboral, claro, 7 años aproximadamente desempeñándome como abogada en materias de infancia y adolescencia, en particular trabajando en organismos colaboradores de Sename, sobre todo en programas de protección, en particular programas de reparación de maltrato grave y abuso sexual infantil, y además, por ser abogada de una entidad colaboradora de Sename, fui designada también como curadora ad litem de los niños, niñas y adolescentes que estaban judicializados o en este caso que tenían alguna medida de protección, principalmente en causas en tribunales de familia. En Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, más o menos me fui desempeñando como abogada de infancia, concretamente. Perfecto. ¿Y eso te llevó a especializarte académicamente? ¿Cuál ha sido como tu derrotero en términos de tu formación? Bueno, primero señalar que en pregrado, en las universidades, cuando yo estudié años luz, no existía, y tampoco existe mucho todavía, aunque ha habido un boom relacionado con el tema, eh, una formación sistemática relacionada con materias de infancia. Por lo tanto, durante mi trayectoria he debido especializarme, claramente con cursos, tengo un diplomado en Derecho Procesal Penal, un diplomado en Abuso Sexual Infantil, y ahora estoy terminando mi magíster en Intervención Sociojurídica en Familia. Perfecto. Así que ahí estamos trabajando en la tesis para poder llegar al premio final. Docente y estudiante a la vez, ¿eh? Así es, así es. ¿Rodrigo? Quería preguntarle a Claudia, en realidad quizá voy a ir muy de lleno al tema del derecho en materia de niños. ¿Qué le parecía a ella la figura jurídica de la Defensoría de la Niñez? Si finalmente ha venido a hacer un aporte o a entorpecer ciertos procesos o a farandulizar eh, el rol del Estado que tiene para con los derechos de los niños. ¿Qué te parece a ti esa figura? Lo que pasa es que la Defensoría de la Niñez como tal no tiene una finalidad de defensa jurídica, ¿ya? La ley de Defensoría de la Niñez lo señala explícitamente dentro de las funciones del defensor y de la Defensoría en sí, no dice en relación tal como su nombre lo indica, de defensa jurídica. Para eso existen otros programas, se están implementando algunos otros programas, por ejemplo, el programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, los programas, los PRJ, los programas de representación jurídica, las OPD, que cumplen ese rol. En cambio, la Defensoría de la Niñez, como tal, como está creada por ley, yo creo que sí está cumpliendo su labor. La mayor labor que tiene la Defensoría y sobre todo la defensora es visualizar sobre todo
los problemas que existen a nivel nacional respecto a la responsabilidad del Estado como garante de la niñez en general. Y en ese sentido, no considero particularmente que se haya farandulizado el tema, todo lo contrario, yo creo que es una visualización necesaria, porque muchas veces estos casos pasaban desapercibidos, o sea, los casos que se han visto en la contingencia actual no son casos aislados, En son efecto, casos... eso de la farandulización, afortunadamente no es un concepto que emane de mí, sino que yo soy muy tuitero y muchas veces veo, y sigo a Pati Muñoz, y muchas veces veo como le hacen una crítica que quizás no es descarnada, quizás tratan de argumentar, y uno de los principales argumentos a la figura de la defensora de la niñez es que se ha farandulizado, que se ha llevado como aspectos de prensa, de programas de televisión, de prensa amarillista, casos como por ejemplo defensa de los derechos de los niños en contexto de estallido social, de la defensa, perdón, de la brutalidad policíaca, que en algunos casos se supo que se acreditó que fue excesivo, etcétera. Han dicho como que más que aportar en términos de defensa jurídica real, sino que ha llevado el tema a ámbitos donde anteriormente no estaba, que principalmente son de prensa, y que quizás eso sea uno también de sus funciones, visibilizar a través de medios. Sí, lo que pasa es que, sinceramente, yo considero que es necesario el rol que ha desempeñado actualmente doña Patricia Muñoz. Considero que sí, porque, insisto, la ley le entrega ciertas atribuciones como defensora, pero si bien puede presentar querellas, por ejemplo, puede hacer denuncias, pero llegar más allá a fondo a nivel judicial no puede. Bien. Existen otras instancias para aquello, pero el poder de la prensa es enorme y muchas veces la presión social ayuda a poder resolver conflictos que en realidad necesitan resoluciones inmediatas. Creo que dentro de las atribuciones que tiene la Defensoría de la Niñez también es importante recalcar que ella debe emitir informes, debe requerir pronunciamiento de autoridades, debe exponer ante organismos internacionales, y es lo que ha hecho en definitiva. Bien. Considero que ha sido pertinente en realidad su participación como persona, concretamente como Patricia Muñoz y como defensora de la niñez. Claudia, en ese sentido, ¿cuál es tu opinión, tu reflexión respecto a los derechos de la infancia hoy, en este momento? Eh, ¿Cómo crees tú que están cautelados? Si ha logrado permear el concepto de derechos en nuestra cultura, en nuestro trato, en nuestra cotidianidad. Tuvimos una entrevista que luego va a salir donde alguien decía que los niños eran vistos como vectores de contagio, y esa era la única mención que había desde el área de salud. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Cuál es la reflexión que haces a partir de tu experiencia? Es una pregunta bastante amplia, porque podríamos distinguir o sectorizarla en dos cosas distintas. Primero, señalar que los niños, niñas y adolescentes, ante todo, son sujetos de derecho, jurídicamente hablando, y así lo reconoce la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos del Niño, y paralelamente nuestra legislación. Y en ese sentido, al ser sujetos de derecho, tienen los mismos derechos y facultades que tenemos las personas adultas, ¿ya? Todos como tal, solo que por su condición particular requieren de una protección especial. Y en ese sentido, a nivel de derecho de la infancia, creo que ha habido un esfuerzo enorme por parte del ordenamiento jurídico nacional, por parte de la doctrina que se ha dedicado en este tiempo a fortalecer lo que es el derecho de la infancia. En nuestra legislación, desde la modificación que existió a la Ley de Tribunales de Familia en adelante, creo que ha habido un cambio radical en la óptica respecto de los derechos de la infancia. Y así se ha manifestado en distintas normativas y en los mismos programas. La política de la niñez, por ejemplo, que se está implementando y que trae una serie
de modificaciones a la institucionalidad de la infancia que creo que son importantes, sin perjuicio que estamos muy atrás respecto de las legislaciones extranjeras, ¿ya? Esto son instituciones, son modificaciones que llevan años en la legislación comparada. Ahora, desde la perspectiva de la coyuntura actual, este estado de pandemia mundial en la que nos encontramos, claramente la mayor mención que se ha realizado a los niños, niñas y adolescentes dice relación con que son vectores de contagio, y en definitiva toda esta polémica que se ha generado relacionada con el ámbito educativo, cómo hacer las clases, en las que las brechas se han visto mayormente expuestas respecto, por ejemplo, el acceso a la conectividad que debe existir para los alumnos. En ese sentido, si bien no existe pronunciamiento concreto respecto a las temáticas de infancia, utópicamente o a partir de los principios, las políticas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y del Estado en general deben acompañar, en este caso, o deben ser acompañadas, mejor dicho, por los principios que rigen la Convención de los Derechos del Niño, es decir, el interés superior del niño como principio debe ser contemplado en las políticas que establece el legislador, o mejor dicho, en este caso, las autoridades administrativas, y en ese sentido, claramente no son la prioridad. No lo son, porque en realidad hemos visto, como lo señalé anteriormente, brechas importantes que no ayudan al desarrollo pleno de tipo espiritual y material que debiésemos garantizar como Estado respecto de la infancia, ¿ya? Ámbitos concretos, por ejemplo, el ámbito educativo, que es lo que acabamos de señalar, que es lo que presenta mayor fuerza. En segundo lugar, considerarles simplemente como vectores es difícil porque se colisionan ciertos derechos. El derecho a la vida, de cierta manera, se colisiona con el derecho a la recreación que tienen los niños, niñas y adolescentes, y eso es complicado en este momento conjugarlo, de tal forma de poder garantizar los principios que rigen la Convención y que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Es bastante complejo, es muy complejo, pero creo que hay otros ámbitos en los que también hay que poner énfasis y que claramente más adelante, mirando hacia atrás, vamos a poder ver si las estrategias a nivel administrativo y a nivel judicial, sobre todo, dieron resultados respecto a la protección y a la promoción de los derechos de la infancia. En particular, por ejemplo, algo que a mí en lo personal me preocupa mucho, que es el sistema proteccional. Cuando hablo del sistema proteccional, envuelvo en general todo el ámbito jurisdiccional, administrativo, que dice relación con la infancia vulnerada. Me refiero a niños, niñas y adolescentes que han sido sujetos de medida de protección, ¿sí? O incluso más allá, lo relacionado un poquito con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, pero en particular me refiero al ámbito proteccional, niños vulnerados en sus derechos que en definitiva requieren una judicialización para poder restituir estos derechos que han sido transgredidos. Y en ese sentido, es complicado. El Poder Judicial, si bien ha desplegado, ha establecido ciertas estrategias de continuidad de procesos judiciales, en lo personal creo que es súper importante el rol que cumplen los organismos colaboradores de CENAME, en particular los programas interventivos a nivel proteccional, porque las cifras son claras. Se ha visualizado mucho más a nivel de violencia de género, relacionado con la violencia intrafamiliar, pero dentro de la violencia intrafamiliar también caen, en este caso, el maltrato que pudiese sufrir algún niño, niña, adolescente, lo relacionado con la negligencia parental, que en definitiva podría estar menos visualizado respecto de la garantía o de la restitución de derechos. Creo que es importante el rol que puedan ejercer los programas interventivos,
en cuanto al monitoreo, a la visualización respecto de eventuales situaciones vulneratorias graves o de diversa consideración en realidad respecto de la infancia. Creo que eso es importante, sobre todo mantenerlo vigente en esta época. Gracias, Rodrigo. Y bueno, no sé si hemos hablado mucho de tu otro rol, aparte del de abogado, sino que el de directora en este caso, jefa de carrera de Derecho. Cuéntanos un poquitito cómo ha sido tu experiencia desde el 2019 hasta ahora. Uy, mira, ha sido súper enriquecedor, porque como lo dijimos al principio de esta charla, en realidad yo soy alumna y además soy docente. Entonces, aunar criterios creo que ha sido muy enriquecedor. Trabajar en la sede con el equipo que existe actualmente es gratificante, ha sido un tiempo muy complejo. Piensa tú que yo llegué en el mes de junio a la universidad como jefa de carrera, anteriormente ejercía docencia solamente, y luego en octubre se vino todo lo que es el estallido social. Estábamos literalmente tomando exámenes de grado cuando se produce todo este estallido un día viernes, y de ahí en adelante ha sido una época compleja, pero enriquecedora y de mucho aprendizaje, porque hemos tenido que sacar adelante la carrera, la universidad y el equilibrio en la enseñanza a través de estas modalidades que estamos utilizando en la actualidad. Me he preocupado en realidad de que los profesores que tengan los alumnos sean docentes que tengan vocación de enseñanza, más que todo, en lo personal. Esto es una opinión muy personal. A mí, más que personalidades en la institución, a mí me importa que los conocimientos que se le entreguen a los alumnos y que la dedicación sea la adecuada. Eso es lo que más me importa. En definitiva, cuando los alumnos salgan al mundo laboral, en definitiva van a hablar de la institución propiamente tal, más de qué profesor le hizo clase. Pero ha sido bonito, a mí me gusta, sinceramente a mí me gusta el trabajo que hago, me gusta el contacto con los alumnos, me gusta el contacto con los docentes, coordinar las distintas actividades y ha sido bien positivo en este caso para mí. ¿Sigues Totalmente haciendo distinto ramos? anteriormente. ¿Perdón? ¿Sigues impartiendo ramos? Sí, hago clases en la carrera de Derecho y además en la carrera de Ingeniería. Así es que además me muevo como por otros lados, y que es súper distinto. Es muy distinto hacerle clases a estudiantes de Derecho que a gente que trabaja en la minería, por ejemplo, en sistemas de turnos, que de pronto su cercanía al ámbito legislativo es muy, muy, muy ajena. Ha sido enriquecedor. Claudia, y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos? ¿Crees tú que tú dices, ha habido mucho aprendizaje? ¿Y cuáles son los desafíos en el mediano plazo, que tiene que ver con esta pandemia, quizás que no sabemos cuándo va a terminar? Y por otro lado, en términos de lo que tú proyectas como dentro de la escuela, como metas, como elementos de logro en la gestión que estás realizando. Lo principal, y creo que esto es a inmediato, corto y largo plazo, es lograr cierta estabilidad. Estabilidad a nivel de carrera, a nivel institucional, considerando toda la situación actual en la que nos encontramos en el día de hoy. Si bien estamos con clases telepresenciales, existe una responsabilidad enorme con atención a aquello que dice relación con que estudiar online no es tan fácil como la gente cree. La gente cree que estudiar online es mucho más fácil que estudiar presencial, pero es mucho más complicado porque uno tiene que adecuar sus tiempos. Uno es su propio autorregulador y eso es súper complicado. Y en ese sentido creo que, como les digo, lograr estabilidad en la carrera, estabilidad en la sede, poder generar mayores estrategias de vinculación con el medio, creo que es importante para nosotros como carrera. Si venimos arrastramos un poco una herencia un poco oscura, por decirlo de alguna forma. Creo que lo primero es lograr la estabilidad como institución, como carrera, y de ahí en adelante poder participar o trabajar en la difusión de
de la carrera de la universidad, quizás buscando incluso otras betas, podríamos decirlo, como lo es la clase online. No para la carrera en sí, pero buscar otro tipo de, por ejemplo, cursos, diplomados, buscar algunas otras estrategias que nos puedan ayudar a fortalecer y visualizar aún más lo que es la institución como la Universidad de la República. Tu relación con la dirección de escuela, que también es relativamente nueva en esta reestructuración que está viendo la universidad, ¿cómo ha sido? ¿Cómo la has sentido? Sí, desde que, bueno, yo llegué a Antofagasta, perdón, a la sede, y yo llegué en junio y tuvimos una modificación, un director interino, don Marcelo Rodríguez, súper buena, él me ayudó mucho, me enseñó harto y le agradezco enormemente todo lo que él me acompañó durante ese tiempo. Y posteriormente llega don Guido Rojas, un estilo totalmente distinto, me costó acomodarme a él, pero entendiendo nuestras lógicas y nuestras dinámicas, igual muy agradecida de él porque sabe mucho, 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 o sea, es una enciclopedia de la universidad, cualquier cosa que uno no entienda, uno le pregunta a él y él tiene inmediatamente la respuesta. Una tontera, una anécdota que nos pasó un día, estábamos aplicando una regla de 3 simples para calcular valor hora cronológica versus hora pedagógica, y habíamos 3 personas, jefa de carrera de enfermería, de ingeniería y de derecho, tratando de aplicar aquella fórmula, y en definitiva don Guido en 3 tiempos nos solucionó el tema. Es algo tan cotidiano, pero que en realidad uno queda así como anonadada. La importancia de tener un buen timonel en la dirección es relevante para el curso de aquella. Qué bueno. Rodrigo, no sé si tienes alguna reflexión, consulta. No, a mí se me acabaron las consultas porque también se nos va a empezar a acabar el tiempo. Claudia, ha sido un gusto, ¿ah? Ha pasado volando, creo que un gusto conocerte. Ha sido súper didáctica en la explicación lo que tú has planteado. Yo también vengo un poco de ese mundo, o trabajé en ese mundo, y no son conceptos fáciles de transmitir, ¿ah? Y por lo tanto, creo que también ahí, a partir de esta entrevista, se abre un conjunto de posibilidades también de que nos puedas apoyar en provocar ciertos diálogos a fin de relevar temas como la infancia, temas de violencia familiar u otros que puedan también contribuir a generar debate y reflexión, porque de alguna manera estas entrevistas son de conocimiento, de un conocimiento social, para que conozcan a Claudia Núñez Montero con rostro, con voz, ¿ah? Pero deberían dar pie también a reflexiones intelectuales a partir de lo que uno va planteando en sus ideas. Así que no sé si tienes algunos minutos, quisieras dar algún mensaje para tu carrera, tu escuela, en el ejercicio del derecho, tus alumnos. Bueno, muchas gracias primero que todo por la instancia que se me ha entregado. Claramente mi disposición es absoluta a poder contribuir en lo que pueda y de lo que esté dentro de mis competencias y de mis capacidades. Y agradecerles a ustedes también por este momento tan grato que hemos pasado conversando, y por sobre todo, más que nada a los alumnos darles ánimo, ánimo porque ha sido un tiempo complejo. Desde octubre en adelante ha sido difícil. Para un estudiante de derecho la estabilidad es súper importante. Generalmente los estudiantes de derecho somos muy estructurados y ha sido difícil poder mantenerlos en este tiempo con una estructura básica, pero han sido súper llanos a las modificaciones que hemos realizado y han entendido también que lo que estamos haciendo es con la finalidad de poder entregarles el mejor servicio educacional a ellos y de una u otra forma instarlos a seguir adelante, a terminar bien su semestre. Estamos terminando el primer periodo de pruebas, ya vamos a iniciar en 2 semanas más aproximadamente el segundo, y gracias por la oportunidad que nos han dado de poder ser parte de ellos en el ámbito educacional, en su formación profesional. Y eso, un saludo también a mis docentes, que me encanta, los encuentro, pero súper pro, han sido pero muy, muy, muy llanos a las sugerencias, a las soluciones, a las innovaciones que hemos realizado como
como carrera, y eso, más que nada. Agradecer sobre todo por la oportunidad que se nos da de visualizarnos y de visibilizarnos también. Gracias, Claudia. Rodrigo, para cerrar. Sí, muchas gracias a ti también, Claudia. Encuentro que yo igual llevo relativamente poco tiempo en la universidad en comunicaciones, desde octubre del año pasado, y me he dado cuenta que las sedes en general que cuentan con la impartición de la carrera de Derecho, hay, creo yo, una suerte de responsabilidad adicional, porque me he dado cuenta que Derecho es una de las carreras más fuertes de la universidad, que tiene más reconocimiento, que tiene eh, más instrumentos de exalumnos en puestos de importancia, de relevancia a lo largo de la cadena del aparato jurídico. Entonces, claramente es una doble responsabilidad y por lo tanto es doble mérito tu presencia ahí. Muchas gracias por también estar presente en esta conversación. Gracias a Bueno, ha ustedes. sido República al Día, hoy con Claudia Núñez Montero, abogada, jefa de la carrera de Derecho de la sede Antofagasta. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Rodrigo, y nos veremos en otra próxima oportunidad.